Muchas gracias. Siempre deben avisar. A veces nos olvidamos porque yo estoy saliendo de otra actividad, me meto aquí y ya. Estoy acelerada, creo ya. Listo. Entonces ya empezamos a grabar, ahora está todo bien. Vamos a hablar de cardiopatías congénitas acianóticas. Ustedes ya han tenido este tipo de clase cuando han hecho cardiología. Creo que es parte de medicina interna, ¿verdad? Entonces, se me va a hacer más fácil. Si hay alguna pregunta que quieren hacer, hagan la pregunta para que no se queden con las dudas y después no entiendan el resto. Así que vayan haciendo preguntas si fuera necesario. Vamos a empezar aquí, pero chicos, espérense un rato, porque voy a pasarme, va a desaparecer un poquito la lámina porque quiero pasarme al WhatsApp para saber las preguntas que ustedes quieran hacer. Ya, listo. Entonces, comenzando hablando con cardiopatía, con la cuestión de cardiopatías acianóticas, ¿por qué es que le llamamos acianóticas? Siempre es sin, cianosis, sin cianosis, cianótica, sin cianosis. Quiere decir que estas cardiopatías, estos problemas del corazón, cuando hay un shunt, no se mezcla o sea, no pasa al sistémico, a la aorta, no pasa sangre mezclada venosa, ¿no? Sino que la mezcla, se hace una mezcla entre sangre arterial, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Por eso es acianótica. Cuando ya hay una cardiopatía cianótica, es porque hay una mezcla de sangre no oxigenada con sangre, o sea, venosa y arterial, que por algún motivo y por alguna alteración anatómica van y pasan hacia la aorta y se distribuyen por todo el cuerpo, de tal manera que nos da la coloración azulada en las uñas y en los labios, que es lo más frecuentemente, es lo más característico, ¿no? Porque la otra piel no se nos va a teñir, porque no hay una transparencia de los vasos delgaditos que tenemos debajo de las uñas y en los labios, que es una piel delgada que me permite ver los vasitos, ¿no? Por eso es que se nota más ahí la cianosis. Otro lugar donde se nota la cianosis es por debajo de la lengua, ¿no? En esa vasculatura que está ahí, cuando tenemos dudas de que si es un niño cianótico o no, le hacemos levantar la lengua y si está muy morada la base de la lengua, entonces hablamos de que está cianótico, ¿no? En este caso, vamos a empezar con las cardiopatías congénitas acianóticas. En realidad, en general, todas las cardiopatías congénitas tienen, o sea, 8% de la población de niños nacidos vivos nacen con una cardiopatía. Es un 8% de cada 1000 nacidos vivos, ¿no? De ahí tenemos que la herencia, generalmente en la mayoría, cuando hablamos de la herencia, hablamos de pacientes con cromosomopatías, de pacientes con alteraciones genéticas, ¿no? O a veces hablamos del riesgo genético que tiene el hermano, que tiene afectado un hermano con cardiopatía. Si yo tengo un hermano con cardiopatía, yo tengo la probabilidad de tener el 1 al 3% también cardiopatía. Muchas veces el hermano tiene una cardiopatía más compleja y el otro hermanito tiene una cardiopatía más leve, o al revés. Puede que el primero que nació tiene una cardiopatía ligera y de repente le nace otro niño, que es el hermanito, con una cardiopatía mucho más compleja. Ahora miren, la probabilidad es más alta cuando cuando algún padre está afectado, ¿no? Cuando algún padre está afectado, ya sea la mamá o el papá, la probabilidad de tener cardiopatías es del 10 a 14%, ¿no? Entonces debemos hablar, antes se decía, no hay riesgo genético, pero conforme ha ido pasando los años, se ha visto que existen familias con cardiopatías y hermanitos con cardiopatías o hijos de padres que tuvieron cardiopatía con una cardiopatía en estos porcentajes que se está viendo acá, donde dice riesgo genético, ¿no? Los factores ambientales también me pueden llevar a una cardiopatía. Recuerden que la rubiola puede hacer que nazca un niño, si la madre tuvo rubiola, la rubiola puede ser que nazca un niño con cardiopatía, ¿no?
y generalmente pues puede ser estenosis pulmonar, puede ser un ductus, que son los casos más frecuentes, las cardiopatías más frecuentes que pueden ocurrir en hijos de madre que tuvieron rubiola, ¿no? También existen los tóxicos, ¿no? Los fármacos tóxicos que van a alterar el desarrollo del niño y así como alteran otros órganos, también pueden alterar el corazón. Y la radiación. Recuerden que la radiación, una gestante no puede exponerse a una radiografía o a un sector donde existe radiación, porque si no también le va a dar malformaciones y dentro de ellas puede venir con el corazón alterado. Al tercero y octavo día de la gestación, tercera y octava semana de la gestación, el desarrollo del corazón se completa, ¿no? Inicia la tercera semana y se completa la octava semana. Si por algún motivo en este periodo hubo una rubiola, si por algún motivo en este periodo hubo una exposición a tóxicos, a radiaciones, este corazón puede malformarse, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con las gestantes de la tercera a la octava semana, que es el momento en el que el corazón va a desarrollar desde que se inicia, ustedes lo han visto en genética, ¿no? Que empieza como un tubito donde se divide la parte neurológica y la parte cardíaca, y eso empieza luego a desarrollar la parte cardíaca y termina dando varias curvas, varias rotaciones, hacen de que el corazón forme las cavidades, forme las válvulas. Es un poquito compleja la formación del corazón a partir de un tubo, ¿no? Entonces, si se expone en estos instantes a alguna agresión, esta formación se va a alterar, va a dejar de rotar y va a tener una patología cardíaca, va a dejar de dividirse y va a tener una patología cardíaca. Entonces, efectivamente debemos tener mucho cuidado con las gestantes de la tercera a la octava semana. Ahora, el 90% de las cardiopatías, como ven ustedes acá, es de diferentes características, y muchas de ellas no sabemos por qué, ¿no? La mayoría de los niños no tienen estos antecedentes que ustedes han visto acá arriba, ¿no? Entonces, la mayoría de los niños con cardiopatía a veces tienen relación con factores de riesgo que están acá arriba, ¿no? Entonces, miren aquí, con suerte, las cardiopatías más frecuentes son las acianóticas y son el 70%, que son más manejables, ¿no? A veces evolucionan solas, y que el 30% son cardiopatías cianóticas, y de ellas vamos a ver más adelante cuando veamos las cardiopatías cianóticas, cuáles son las más frecuentes y cuáles son las más complicadas. Vamos a ver solo unas 2 o 3, solo para conocimiento general, ¿no? En las cardiopatías, continuando con esto, vemos aquí, miren la frecuencia de las cardiopatías. 28% de las cardiopatías en global, 28% son comunicaciones interventriculares, ductus 11%, 6 a 10%, coartación de aorta 9%. Estas 4 de acá son cardiopatías acianóticas, que las vamos a ver, ¿no? La tetralogía de Fallot tiene una cardiopatía, un 8% de presentación, y la transposición un 7%. O sea, como son las más frecuentes, también se debe conocer. No solamente debe conocerlo la especialidad, sino lo debe conocer el pediatra en general, lo debe conocer el médico general, que es el que va a ver primero al niño, y poder determinar si tiene alguno de estos problemas, ¿no? Estenosis pulmonar, estenosis aórtica, son cardiopatías acianóticas. Estenosis pulmonar también va a estar dentro del grupo que nosotros vamos a ver de las cardiopatías acianóticas. Así que vamos a ir avanzando para poder ver. Por eso es que lleva dos capítulos esta clase, porque en realidad son un poco grandes, ¿no? En cuanto a los cortocircuitos, se llama cortocircuitos o shunts, ¿no? Cuando pasa sangre de una cavidad a otra. Puede ser de un vaso a otro, de una cavidad a otra, de un vaso a la cavidad, pero ese es el shunt,
cuando pasa sangre, o de un vaso a otro vaso. Todo este lado que ustedes ven de rojo, todo lo que ven de rojo, se llama, o sea, se considera como la parte izquierda del corazón, de tal manera que el lado derecho es esta que ven ustedes azul, y decimos, o sea, sería la parte que maneja la sangre no oxigenada, es el lado derecho, y la parte que maneja la sangre oxigenada es el lado izquierdo. Entonces, cuando nosotros tenemos una cardiopatía acianótica, la sangre va a pasar de aquí para el lado derecho, ¿no? Ya sea en la comunicación interauricular, de aquí para el lado derecho, y va a recircular y se va a ir al pulmón, de tal manera que se va a reoxigenar y no nos va a dar un color azul. Porque nada de sangre no oxigenada va a estar acá. No va a haber sangre no oxigenada. Toda la sangre va a estar oxigenada porque se va a reoxigenar en el pulmón, ¿no? Y cuando pasa sangre de derecha a izquierda, verán que va a pasar del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo, y esto va a combinar la sangre acá y nos va a mandar sangre por la aorta hacia todo el organismo, por eso, y nos va a dar esa coloración azul de una sangre combinada con sangre arterial y sangre venosa, ¿no? Sale al sistema y nos da la coloración azul, como les dije, más preponderantemente en las uñas y en los labios. Ahora, ustedes habrán visto en la literatura que dice cianosis central y cianosis periférica. No es que sea la cianosis central porque está en los labios y la cianosis periférica porque está en las uñas. No, 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 no. La cianosis central se usa por el corazón. La combinación de sangre producir una cianosis a nivel sistémico. Entonces, acá. Y el origen de la cianosis periférica es por falta de oxigenación del pulmón. O sea, la cianosis periférica, cuando hay cianosis por hipoxia, a eso se le llama cianosis periférica, por hipoxia pulmonar. No entra oxígeno, no hay intercambio de oxígeno, eso se llama cianosis periférica. Pero la cianosis central es combinación de sangre venosa con arterial que va a ir hacia el sistema. Entonces, por si acaso ¿sí? Ahora, todas estas patologías vimos que podría tener sobrecarga o insuficiencia cardíaca o falla cardíaca, ¿no? Eso ya lo hemos visto en el cuadro de insuficiencia cardíaca, en el tema de insuficiencia cardíaca. Todas estas patologías que ustedes ven acá son cardiopatías acianóticas. De estas, vamos a tomar 5 de estas, ¿no? Porque las otras son más complejas y son que las vemos con menos frecuencia, así que vamos a tomar la comunicación interventricular, la interauricular, el lupus arterioso, estenosis pulmonar y coartación de aorta son los temas que nosotros vamos a revisar en esta oportunidad. ¿Sí? Recuerden esta imagen que se les dio en la primera clase. Esto es importante, muy importante, para saber por qué pasa de izquierda a derecha y por qué pasa de derecha a izquierda el sham. Verán que si yo divido a esta circulación, a la pequeña circulación y a la gran circulación por la mitad, este lado que va a todo el organismo, a todo el cuerpo y que lleva la sangre arterial, que son las arterias de verdad que le lleva la sangre oxigenada, tiene más presión que este lado que lleva la sangre venosa, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos, estas presiones van a ser preponderantes. Siempre la que tiene mayor presión dentro del corazón, la que tiene mayor presión, que es el lado izquierdo, va a ganarle al de menor presión, dependiendo de la cardiopatía, y va a ser un sham de izquierda a derecha. Pero si la presión del lado derecho por algún motivo se incrementa, y le va a ganar a la presión del lado izquierdo, entonces el sham va a ser de derecha a izquierda. Entonces, eso estamos
Doctora, ¿me escucha? Doctora, Sí, ¿qué fue? se le está entrecortando un poquito, ¿Qué pasó? se le está entrecortando un poco cuando La está voz. exponiendo. No, cuando expone, parece que hay un problema con su conexión. Ah, ya. Ahorita lo arreglo. Le voy a dar un poquito más de volumen. ¿Ahí mejor? ¿Estamos mejor? ¿Me Sí, escuchas? doctora. Sí, sí. ¿Estoy mejor? Sí, doctora. Hola. Ah, ya. Entonces, ya se pasaron varias láminas y no me equivoco. Ah, ya. Entonces, pasando a la siguiente lámina, vamos a ver y vamos a revisar qué es una comunicación interventricular. Si ustedes recuerdan, el ventrículo izquierdo, que está del lado izquierdo, valga la redundancia, tiene mayor presión. Doctora, no se le escucha. Doctora, doctor, ¿me escucha? Se está reconectando. Parece que el sistema está mal porque mi señal de internet está bien alta aquí. ¿Me escuchan? Sí, Sí, doctora, doctora. pero se le Chicos, entrecorta ya. bastante la exposición. ¿Sabes qué? El sistema está mal. Es el sistema. Porque mi señal, yo veo acá mi señal totalmente completa, mi señal de internet. ¿Ahí está Sí, mejor? doctora, debe ser el sistema. Sí, ahí está Ya mejor. regresó. ¿No? Es que me sacó y solita me ha devuelto. Me sacó el sistema y me devolvió, pero mi internet está bien alto, tiene un nivel alto. Bueno, ojalá y sigamos mejor. A ver, entonces, cuando hablamos de comunicación interventricular es eso. Entre los dos ventrículos hay una perforación que no cerró porque el ventrículo, el septum cierra de arriba abajo, de arriba abajo y se va cerrando y se va encontrando con los otros músculos, pero si llega a juntarse, es, el porcentaje ya lo hemos visto. La ventaja es que esta comunicación, si es pequeña, se puede cerrar en un 50% dentro de los primeros 6 meses de vida, ¿no? Y al año el 70% ya cerró. Esa es la ventaja, ¿no? Pero si las comunicaciones son grandes, estamos perdidos. Entonces aquí vamos a ver cómo es el circuito. Verán que esta flechita de acá, que está en rojo, es un flujo que va a ir de este ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Entonces, si nosotros hacemos el circuito, dice, el retorno viene por la vena cava, ingresa a la aurícula derecha, ingresa al ventrículo derecho, de ahí se va al pulmón, del pulmón regresa ya oxigenada a la aurícula izquierda y pasa al ventrículo derecho, y de aquí se divide el flujo. Se divide en dos flujos, uno que va a ir hacia el ventrículo derecho, un poquito, dependiendo del tamaño de la comunicación. Si la comunicación es grande, va a pasar un montón de flujo por el ventrículo derecho y lo que va a hacer es llevar un montón de sangre al pulmón y lo va a encharcar. Y esa es la forma en cómo me va a dar, en cómo voy a tener, en que voy a tener insuficiencia cardíaca, encharcamiento pulmonar. Si la comunicación es chiquita, lo lógico es que va a llevar poquita sangre, va a sobrecargar poco el pulmón y esta no va a tener mucha sintomatología y va a seguir trabajando casi normalmente, ¿no? Porque el huequito es pequeño, la comunicación es pequeña, pasa poca sangre.
Aquí la diferencia va a ser en mi ausculto. ¿Cómo sé que una comunicación interventricular es grande? ¿O cómo sé que una comunicación interventricular es pequeña? Si yo tengo una manguera chiquitita y la conecto a una manguera grande, al pasar la sangre por esta manguera pequeñita, va a ser una turbulencia, ¿verdad? Esa turbulencia me va a dar un soplo fuerte. Cuanto más chiquito sea el huequito, como esta presión es alta, hace fuerza para pasar y me va a dar un sonido, un soplo bien intenso, va a tener frémito y va a tener, pero los ruidos no se van a alterar. El primer ruido, el segundo ruido va a estar normal porque no hay ninguna sobrecarga. Entonces, este soplo intenso, cuando sospecho que es una comunicación interventricular, yo digo es un huequito pequeño. Pero cuando la comunicación es grande, como se va a equiparar la presión del ventrículo izquierdo con el derecho, entonces, y el volumen va a ser intenso, aquí va a llevar mucha sangre a nivel pulmonar, la válvula pulmonar, esta que ustedes ven aquí, va a hacer como una resistencia, porque no va a poder abrir, abre totalmente, pero ya no puede abrir más, ya no deja pasar mucha sangre, y va a encharcar el pulmón, y este volumen alto va a tirar la válvula pulmonar. La tira, y el segundo ruido va a ser intensísimo, y el soplito va a ser bien bajito, porque las presiones se han equiparado. Cuando la comunicación es grande, las presiones se equiparan, pasa un montón de sangre por acá, y la puerta esta se cierra intensamente porque mucho volumen está detrás de ella, y el segundo ruido se va a intensificar. El segundo ruido, recuerden que lo da la aorta y la pulmonar. La aorta y la pulmonar. Así que el que se va a alterar cuando hay una comunicación interventricular grande es el segundo ruido, y el segundo ruido a costas del cierre de la pulmonar, porque maneja mucho volumen, ¿no? El soplo, ¿dónde lo encuentro? Si yo me pongo la mano al pecho y digo mi posición del corazón no está ni parado, sino que está medio inclinado con la punta hacia la izquierda, ¿no? Entonces yo voy a sentir el soplo, ¿a qué nivel? Al nivel donde está la comunicación. Y el nivel donde está la comunicación está más o menos al cuarto espacio intercostal izquierdo. Cuando cuando usted ausculte un soplo, tiene que buscar la irradiación. Verá que si la irradiación lo da el flujo por donde ve el flujo, ¿no? Si yo me miro, pongo mi mano y digo, viene de izquierda a derecha y viene así hasta la derecha el flujo, entonces el soplo lo voy a tener que escuchar en esa posición, como en barra. Esa es la característica del CID, es un soplo en barra. Si es una comunicación pequeña es un soplo intenso, si es una comunicación grande es un soplo suave. El segundo ruido, si es una comunicación pequeña, no se va a alterar, y si es una comunicación grande, el segundo ruido va a estar bastante intenso por la carga de volumen que lleva el pulmón, ¿no? Y entonces, ¿cuál de los dos me da insuficiencia cardíaca? ¿La comunicación pequeña o la comunicación grande? Lo lógico es que es la comunicación interventricular grande la que me va a dar insuficiencia cardíaca. Voy a tener todos los signos que vimos en la clase de insuficiencia cardíaca. Y eso me va a decir, el soplo está en situación de CID. Uy, y es suave. El segundo ruido está alto. Uy, el soplo está así como que no lo defino bien, porque como están casi las presiones iguales, no se irradia mucho el sonido, pero mi segundo ruido está alto y el chico está con insuficiencia cardíaca. Esto es una comunicación grande. De repente va a requerir, además del tratamiento para insuficiencia cardíaca, va a requerir una cirugía, ¿no?
porque esto no va a cerrar. Las comunicaciones por encima de medio centímetro no cierran, generalmente no cierran. Se considera medio centímetro para adelante grande, y esos no van a cerrar generalmente. Entonces ya tenemos la idea de qué cosa es, ya tenemos la idea qué gravedad tiene, ya tenemos la idea de lo que tenemos que hacer, ¿cierto? ¿Y qué hacemos entonces? Hacemos el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y esperamos si es que la comunicación es pequeña, o lo mandamos a cirugía si la comunicación es grande. Ahora, ven que hay una variedad de comunicaciones interventriculares, ¿no? La muscular, estas de acá se llaman musculares. Estas de aquí cierran realmente. ¿Por qué? Porque a la hora que los músculos van desarrollando, le dan un cruce. Lo cruzan y lo tapan. Y el músculo mismo también empieza a desarrollar y se cierra. Las comunicaciones que están a este nivel, pegadas a la aorta o pegadas a la pulmonar, se llaman perimembranosas, ¿no? Estas son difíciles de cerrar, y esta comunicación grandota que ustedes ven debajo de la válvula, de las válvulas tricúspide y mitral, se llama tipo canal, ¿no? O sea, tienen 3 situaciones diferentes con una conducta diferente. Las musculares cierran, las perimembranosas cierran, pero no totalmente, y la que está por debajo de las válvulas, que son tipo canal AB, esas no cierran nunca, esas son quirúrgicas. Entonces, en el ecocardiograma, cuando yo veo el tipo de comunicación, yo sé cuál va a cerrar y cuál no va a cerrar. Entonces, voy a tener, a partir de eso, yo debo tener la conducta con el niño y esperar qué vamos a hacer con este chico, ¿cierto? Esto de aquí es un ecocardiograma. Esto es un corte, la punta está por acá, la base está por acá, este es el ventrículo izquierdo, esta es la válvula tricúspide, esta es la aurícula izquierda, esta es la aorta, este es el septum interventricular y este es el ventrículo derecho. Acá hay una comunicación interventricular que está pasando del ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho. Y como pasa al ventrículo derecho, se va a ir al pulmón, va a volver a ser oxigenar y va a regresar por acá. Una parte se va a ir por la aorta y otra parte se va a ir al ventrículo derecho, ¿no? Esa es la comunicación interventricular. Esta es una comunicación pequeña, pero a veces vemos unas comunicaciones enormes, que a veces ni siquiera se diferencia muy bien el color del pase en amarillo, sino que pasa y acá ya se combina inmediatamente con la sangre venosa, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con las comunicaciones interventriculares. Cuando la comunicación interventricular sigue su curso natural, que nos ocurre en provincias, porque en provincias, sobre todo en aquellas provincias que están alejadas, los padres no le hacen, no le hacen seguimiento, dicen, no, ay, sí, cuando era chiquito tenía signos de insuficiencia cardíaca. Ahora cuando ya tuvo 2 años, ya no está con signos de insuficiencia cardíaca, pero se está poniendo azulito. Ay, ahí yo digo, este chico ya perdió la oportunidad de la cirugía. ¿Y por qué digo eso? ¿Por qué? Porque al pasar los años de sobrecarga hacia el pulmón daña su vasculatura e incrementa su presión. Hace que la presión del lado derecho se incremente y se invierte el Shank. Pasa de derecha a izquierda porque esta presión le gana a la izquierda. Eso se llama Eisenmenger, un síndrome de Eisenmenger. El síndrome de Eisenmenger ya no tiene cirugía. Cuando sí pude operarlo de chiquito, de la comunicación interventricular, después ya no lo puedo operar porque ya se dañó el pulmón. Ya no solo es corazón, sino se dañó el pulmón de tantos años que recibió sangre en gran cantidad. El vaso se daña, ¿no? El vaso se daña y se ocluye. Entonces eso hace que la presión suba acá en el pulmón y retrógradamente sube la presión en el ventrículo derecho, ¿no? E invierte el Shank. Cuando se invirtió el Shank, Eisenmenger ya no es quirúrgico.
Entonces, esto ya lo hemos hablado, ya le he dado las características del soplo y cómo sopla cada uno de ellos, ¿no? Y el electrocardiograma, como sobrecarga el ventrículo izquierdo, porque va a recircular nuevamente hacia el ventrículo izquierdo, ustedes van a tener, si la comunicación es grande, van a tener hipertrofia del ventrículo izquierdo. Si la comunicación es pequeña, el electrocardiograma va a ser normal, como dije. Y la radiografía, pues si es pequeño la radiografía no se va a alterar. Si es grande, voy a ver las cavidades izquierdas grandes, ¿no? Y encharcamiento pulmonar, como lo que vimos en las radiografías de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Hasta ahí el tratamiento, ya dijimos, insuficiencia cardíaca, y tratamiento quirúrgico si es que no mejora, ¿sí? Con el pasar del tiempo. Ahora, en estos últimos tiempos, en otros lados, ya se usa el cateterismo para cerrar las comunicaciones interventriculares con unos dispositivos que se llaman Amplatzer. Son como dos paraguas, ¿no? Que van a cerrar la comunicación a través del catéter. Entra por la pierna con el dispositivo, se meten al corazón, colocan el Amplatzer en la comunicación y sacan el catéter, y esa es la cirugía. Solo que las comunicaciones, las cirugías en esos pacientes, solamente el tamaño que pueden cerrar es ese método es de 2 centímetros, y 2 centímetros es grande, ¿no? De 2,5 centímetros, pero más grande ya no lo pueden cerrar, no hay Amplatzer tan grandes, porque si no ocuparía también toda la cavidad, ¿no? Amplatzer es una membrana nomás, ¿no? Entonces ahora nos vamos a centrar, ya hemos visto un interventricular, en que la membrana interauricular puede permanecer perforada, o el foramen oval no puede quedarse abierto y convertirse en una comunicación interauricular tipo ostium secundum, ¿no? Y me va a hacer el pase también de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque la aurícula izquierda, por más pequeña, o sea, por más pequeño el valor que tenga de presión, más elevadito un poquito que el derecho, va a vencer todavía el derecho, ¿no? Y también la comunicación es de izquierda a derecha, y al igual que la comunicación interventricular, miren, esta es la comunicación interauricular, va a pasar de izquierda a derecha. Miren, la sangre pasa por la aurícula derecha, hace un nuevo circuito por el ventrículo derecho, de aquí se va al pulmón, regresa por la aurícula izquierda, y acá el flujo pasa un poco a la aurícula derecha y otro al ventrículo derecho y al sistémico. Es lo mismo casi, sino que la comunicación interventricular estaba acá abajo y la comunicación interauricular está entre las aurículas, ¿no? Pero el circuito es el mismo. La ventaja es de que esta presión de la aurícula izquierda es de 5 y la presión de la aurícula derecha es de 3. Entonces hay solo una diferencia de 2 milímetros de mercurio en presiones, de tal manera que pasa a una comunicación grande, no pasa mucho, porque la presión no es tan alta, o sea, es muy parecida, entonces no vence mucho y pasa un flujo no tan grande como lo que ocurriera en el ventrículo izquierdo. Recuerden que la presión del ventrículo izquierdo es la presión sistémica, es la que nosotros nos tomamos en sístole, nos tomamos aquí en el brazo, en la presión arterial, sistólica y diastólica. Esa presión es la que tiene el ventrículo izquierdo. O sea que para el adulto, por ejemplo, vamos a compararlo a la del adulto porque las presiones de los niños son diferentes, ¿no? Digamos que la presión del adulto aquí es 120 en el ventrículo izquierdo, y esta presión del ventrículo derecho tiene la misma presión de la pulmonar, que va hasta 15, hasta 20 de presión. Entonces, acá tengo 120 contra 20. Entonces, por eso es que aquí el sonido del soplo cuando es pequeñito también suena intenso, porque hay mayor presión en el izquierdo y hay un gran esfuerzo para pasar. Cuando la comunicación es grande, entonces esta presión es tan alta que yo le mando un montón de sangre al ventrículo derecho y encharca el pulmón.
La diferencia con las como estas presiones son menores y tienen poca diferencia de presiones, el pase de volumen no es mucho. Entonces la comunicación interauricular muchas veces, el soplo es tan suave que a veces se nos pasa. En las épocas anteriores el soplo se pasaba y cuando entraba una gestante, por ejemplo, a hacer su control, le encontraban, ay, hay un soplito, vamos a ver, ay, es una comunicación interauricular, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Entonces, definitivamente ahora existe mejor equipo, mejor estetoscopio, ¿no? Con mejores membranas para captar sonidos, entonces se nos hace más fácil escuchar este soplo que es bien suave. Las presiones son casi iguales, el soplo es muy suave. Lo que sí nos ayuda en la comunicación interauricular para definir que puede haber una comunicación interauricular, como incrementa el volumen en la aurícula derecha, entonces va a retrasar el cierre de esta válvula tricúspide. Normalmente, la válvula tricúspide y la válvula mitral se deben cerrar casi juntas en segundos, por milésimas de segundo se cierran juntas. Pero ya cuando hay mayor volumen, esta válvula tricúspide se va a retrasar en el cierre, de tal manera que el segundo ruido va a sonar desdoblado. Ya no va a ser dum tac, sino va a ser dum track, dum track, dum track. Si yo escucho un track, es decir, más volumen en el lado derecho, por alguna razón, así que presto más atención y puedo escuchar ese soplo suavecito. Y la mando a hacer sus estudios y verifico que sí, es una comunicación interauricular, verifico el tamaño de la comunicación interauricular y el tipo de comunicación interauricular, que también hay varios tipos. La más frecuente es esta que está aquí, ¿no? Que es la que vemos en la figura de aquí, por eso siempre la representan. Es la más frecuente, es la comunicación interauricular ostium secundum. Ostium secundum. Estas comunicaciones que ustedes ven acá están al lado de la vena cava superior y de la vena cava inferior. Por eso se llama comunicación interauricular tipo senos venosos, ¿no? ¿Por qué? Porque están al lado de la entrada de las venas cavas, arriba y abajo, vena cava inferior, vena cava superior y la comunicación está ahí, ¿no? Por eso se denomina seno venoso. La comunicación está encima de las válvulas, y esta se llama comunicación interauricular ostium primum. De las que cierran en el camino, pueden cerrar la de ostium secundum cuando son pequeñitas. Nunca las senos venosos van a cerrar, nunca la ostium primum van a cerrar, ¿no? Estas de aquí son quirúrgicas. Y la ostium secundum a veces esperamos, ¿no? Puede cerrar, si no cierra esta comunicación ostium secundum, podemos cerrar por cateterismo. Si tiene buenos bordes, los podemos cerrar por cateterismo y también con emplácer, o sea, es como una membrana que la hacemos pasar al otro lado, se abre el paraguas del otro lado, jalamos y soltamos la otra membrana de este lado de tal manera que le hace un clamp, ¿no? Y lo tapa. Pero no se puede hacer eso con estas de senos venosos. ¿Por qué? Porque el clamp taparía también las venas, las taparía. Y tampoco puedo hacerlo acá porque el clamp agarraría las válvulas. Este que ven acá, ostium primum, está acá abajo, pegadita a las válvulas, ¿sí? Entonces, no puedo ponerle un clamp acá, porque si no, cojo la válvula y la dejo dañada, ¿no? Entonces, por eso que esta es quirúrgica, al igual que la de la senovenosa es quirúrgica. Entonces, ahí tenemos que es una comunicación interauricular, cómo sopla, suave, 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 con segundo ruido desdoblado, y los
comunicación interauricular y cuáles pueden ser quirúrgicas, cuáles son quirúrgicas y cuáles pueden cerrar o cerrarlo a través de cateterismo, ¿no? Eso es importante saber. La mayoría, como el flujo dijimos que el flujo es poco, que pasa a través de la aurícula izquierda a la aurícula derecha es poco, ya sea una comunicación grande, no me va a dar sintomatología, por eso es que muchas veces se escapa. El soplo es suave, no hay sintomatología, muchas veces no se llega, ¿no? Aquí está lo que acabamos de hablar, así que ya lo vamos a pasar. Y el electrocardiograma. Como hay un desdoblamiento y retraso en el cierre de la válvula tricúspide, en el electrocardiograma vamos a tener la onda, no sé si ustedes se acuerdan, la onda R la vamos a tener con doble pico. Normalmente es un solo pico. Vamos a tenerla con doble pico y eso se llama bloqueo incompleto de rama derecha. Es difícil, pero la sobrecarga se ve en las comunicaciones tan grandes que parecieran una aurícula única, ¿no? Pero las otras casi no síntomas. Se pasa. El corazón, muchas veces, si es que la comunicación, al igual que la comunicación interventricular, ¿no? Es con mayor razón, su corazón no se desforma tan rápidamente, no se deforma ni siquiera con una comunicación grande. Ya con el tiempo se ve un crecimiento del ventrículo derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque va a sobrecargar no la aurícula, sino el ventrículo. Pasa todo el volumen, la comunicación interauricular grande, pasa la válvula tricúspide, deposita todo el volumen en el ventrículo derecho. Por eso es que el ventrículo derecho es el que se va a ver sobrecargado en una comunicación interauricular y a la larga, ya más tardíamente, la aurícula derecha, ¿no? Eso es el electrocardiograma. Ya hemos hablado. Pero quirúrgico convencional, para las comunicaciones están pegaditas a la cava superior y a la cava inferior, que se llaman seno venoso, y para la comunicación ostium primum, que está pegadita a las válvulas tricúspide y mitral, y Amplacer, dispositivos tipo paraguas para las que están en el medio, que son las ostium secundum, y que gracias a Dios son las más frecuentes. Las otras muchas veces van acompañando a otra patología. Solita casi no se presentan. Hasta ahí hemos avanzado. Comunicación interventricular, comunicación interauricular, y la otra más frecuente que ya es diferente. La interauricular y la interventricular son muy comparables, pero se diferencian por la localización y por el manejo de presiones, que el ventrículo izquierdo tiene más presión que la aurícula izquierda, de tal manera que el flujo que va a pasar es diferente de acuerdo a donde esté situada la comunicación, ¿no? Con respecto a la persistencia del ductus arterioso, que también es frecuente, que ustedes lo han escuchado, y que probablemente algunos de ustedes lo han visto cuando han rotado en algún centro, en algún hospital, y les han dicho, ay, este señor, porque a veces persiste hasta, ¿no?, en cardiología, ay, este señor, ¿cómo no le han detectado su ductus arterioso? Mire, está permeable. Recuerden, el ductus arterioso nos sirve sirve al feto para pasar sangre al sistémico. ¿Se acuerdan cuando les puse la circulación fetal? Pasaba directo a través de la comunicación interauricular y pasaba sangre por el ductus también hacia el lado de la aorta, de frente, ¿no? El poquito de sangre que pasa por la pulmonar se va por el ductus. Este ductus nos sirve, ¿por qué? Porque va a permitir también que pase por ahí de retorno un poquito de sangre para la pulmonar. Entonces, ¿qué está hablando la doctora? ¿Cómo pasa así?
Vamos a ver para que puedan entender una figura. Este es el ductus arterioso. El niño, el feto, tiene este ductus permeable, pero después de nacer, este ductus tiene que cerrarse en las primeras horas o máximo hasta las 75 horas de vida. Algunos dicen hasta la semana de vida, pero si persiste permeable después de la semana de vida, ya es un niño que no le va a cerrar el ductus. ¿Y este ductus qué hace? Si la aorta es del lado izquierdo, hablando, si la aorta es izquierda, entonces esta aorta tiene la presión del ventrículo izquierdo, que es la presión que nos medimos en el brazo, ¿no? Vamos a poner el caso de 120 porque es lo que más se familiarizan ustedes, porque si le pongo la presión desde niño se van a confundir. Acá la presión, digamos que 120, y ¿se acuerda que le dije la presión de la pulmonar? Que era igual que el ventrículo derecho, y que era máximo 20, entre 15 y 20. Entonces, ¿qué ocurre? Si esta presión es menor, cuando sale la sangre por aquí, lo que va a hacer es, va a regresar un poco de sangre aquí por la fuerza de la presión, y se va a meter a las ramas pulmonares, y se va a ir al pulmón, y va a regresar nuevamente a la aurícula izquierda, va a circular por aquí, entonces se va a reoxigenar, de tal manera que no me va a dar coloración morada, o la cianosis, que nosotros sabemos ver en otro tipo de cardiopatías. Por eso es que esto se llama cardiopatía cianótica, y el PCA o ductus persistente es una cardiopatía acianótica, porque siempre va a ganar la aorta, ¿no? Cuando este ductus viene acompañado de otro tipo de patologías, sumado a otras patologías, ductus compensatorio, y ahí sí puede haber invertido el shunt, y generalmente acompaña a las cardiopatías cianóticas, ¿no? Entonces, pero aquí no, aquí puramente el ductus es una cardiopatía acianótica. Vuelve a recircular, se oxigena, vuelve a sobrecargar. ¿Y qué sobrecarga? La aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, porque hacia ahí va a regresar del pulmón la sangre. Aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Y eso es lo que yo voy a encontrar en la radiografía y en el electrocardiograma. Pero sobrecarga la aurícula izquierda en primera instancia, y luego a largo tiempo va a sobrecargar el ventrículo izquierdo, e inclusive lo va a hipertrofiar si es que la sobrecarga es muy grande, ¿no? Entonces, tenemos que, por eso es que el flujo se llama en el ductus arterioso de izquierda a derecha, ¿no? De izquierda a derecha, ya dijimos que debe cerrarse en las primeras 72 horas, primera semana de vida. Si no se cierra, ya no se cierra más. Si el ductus es muy grande, ustedes verán, a ver, que la sangre va a ir directamente al pulmón. Si yo tengo un ductus grande aquí, como una vena enorme aquí, la sangre va a ir directamente al pulmón. Y eso lo vemos en los recién nacidos. Los recién nacidos, decimos que el ductus es grande cuando tiene más de 1.5 milímetros, porque son pequeñitos. 1.5 milímetros a más, este ductus me va a dar signos de insuficiencia cardíaca porque me va a encharcar el pulmón, ¿no? Y muchas veces estos chicos, como está encharcado el pulmón, entran en distrés respiratorio, en edema pulmonar, y tienen que entrar en ventilador. Entrando en ventilador, no pueden salir porque si usted le saca del ventilador, se sigue encharcando más y no lo deja salir del ventilador. Entonces, esos chicos pequeñitos, dentro de los primeros días de vida, que hacen signos de insuficiencia cardíaca y que no me cierran médicamente, como lo vamos a ver más adelante, que no me cierran médicamente, porque primero intentamos el cierre médico, el cierre con tratamiento médico. Ya ustedes habrán escuchado hablar de la indometacina, del paracetamol, ¿no? Que me ayuda a cerrar el ductus, pero si no cierra si no cierra médicamente, hay que cerrarlo quirúrgicamente, y quirúrgicamente le hacen
una ligadura acá. Lo amarran, es como amarrar una manguera que yo no quiero que pase agua, y la manguera con suerte es frágil, o sea, no es frágil, sino es suave. Entonces le ponen un nudo acá y le ponen otro nudo acá, ¿no? Lo amarran y ya evitan que pase el flujo. No lo cortan. ¿Por qué? Antes lo cortaban y a veces les ocurría que esa ligadura que habían puesto se soltaba. Entonces no había cómo parar el sangrado, porque ya se había cortado, un lado amarrado, el otro suelto, sangraban y los chicos se morían desangrados. Entonces ahora ya no se corta, solo se amarra y se amarra para que no pase sangre aquí, ¿no? Eso lo hacemos realmente cuando es un recién nacido con signos de insuficiencia cardíaca que no ha respondido al tratamiento médico de cierre del ductus y que no ha respondido al tratamiento médico de insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces seguimos avanzando. Si es que no entienden algo, interrúmpanme, ¿eh? Porque no es tan fácil así. Yo estoy tratando de hacerlo fácil, pero no es tan fácil. ¿Me están escuchando? ¿Alguien Sí, responde, doctora. por favor? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, yo Sí, ya me estoy doctora. sintiendo sola. Ya. Pero pregunten si no saben. Entonces ya dijimos, si el ductus es grande, la sangre va al pulmón, me da insuficiencia cardíaca. Si el ductus es pequeño, puede de repente responderme al tratamiento de cierre de ductus, no tener, el ductus pequeño no me lleva a insuficiencia cardíaca, y muchas veces me responde al tratamiento para cerrar el ductus, ¿no? Entonces, y si es que no me responde y no tiene cardíaca, yo lo digo en consultorio hasta que tenga un peso que me permita cerrarlo por cateterismo. Entonces, ¿cómo es que se cierra por cateterismo? Miren, lo voy a retroceder. El catéter entra por la pierna con el dispositivo igualito. Es como un espiral. El dispositivo que se usa acá ya no es paraguas, es un espiral. Entonces se mete por aquí, el catéter entra por la aurícula derecha, ventrículo derecho. No, estoy en otro lado. Ese es para la pulmonar. El catéter se mete por la aorta. Por la aorta, tratan de meter el catéter por el ductus hasta la pulmonar, sueltan la puntita de la espiral acá, hacen que se enganche en esta pared de acá, lo jalan y lo sueltan el otro extremo y hace que el extremo de la espiral se cierre, se conecte acá. Si bien es cierto que es una espiral, es así, es como un resorte. Si bien es cierto, es como un resorte, debe colapsarse, a veces no se colapsa totalmente y va a pasar un poquito de sangre, pero con el tiempo se coagula y se cierra, ¿no? O sea que no nos preocupa el hecho que deje pasar inicialmente un poquito de sangre. Acá, cuando ustedes lo llevan a la radiografía, van a ver el dispositivo como un espiralito, como un resortito. Esos resortes que se usan en los lapiceros, igualito, ¿no? Entonces van a ver ustedes en la radiografía esa imagen, ¿no? Y se desaparece el soplo. Entonces usted me dice, entonces, ¿cómo es el soplo, doctora? Para yo poder diagnosticar que tiene un ductus. Bueno, si la posición está arriba, el soplo va a estar en el segundo espacio intercostal izquierdo por debajo de la clavícula izquierda. Ahí lo voy a escuchar. ¿Y cómo es? Como no hay válvula y la presión de la aorta es alta, la sangre es alta tanto en sístole como en diástole, más alta que la pulmonar, tanto en sístole como en diástole. Entonces, en sístole va a pasar sangre. Y cuando ya empieza a retroceder la sangre por el llenado de acá, también al retroceder, como la presión diastólica también es más alta, va a pasar sangre. Entonces, como pasa en los tiempos, el soplo se denomina continuo. Entonces va a sonar como un soplo, no sé si a ustedes le dijeron
que era como un soplo de un tren, ¿no? O sea, va a sentirse en los dos tiempos. Se denomina soplo continuo o soplo en maquinaria, ¿no? No hay válvula que la detenga, entonces pasa y pasa y pasa, pasa en sístole, pasa en diástole, pasa en sístole, pasa en diástole, dando ese sonido. Y si el soplo es muy, o sea, si la comunicación es muy grande, va a sobrecargar hasta acá el volumen, hasta la válvula, y la válvula a la hora de cerrar, va a cerrar con intensidad, porque tiene mucha sangre aquí, al igual que la comunicación interventricular, cuando es grande, que lleva mucha sangre al pulmón, acá también todo lo que lleve mucha sangre al pulmón va a hacer que el segundo ruido se cierre, como que se tira una puerta, ¿no? Y el segundo ruido va a ser tac, ¿no? Fuertísimo, fuertísimo. Eso nos va a decir, oye, si bien es cierto, el soplo es continuo, entonces el segundo ruido está intenso. Uy, eso nos dice, oye, no, hay una gran sobrecarga a nivel pulmonar, quiere decir que ese ductus está grandote. Ahora, como existe un robo de sangre, lo que ustedes van a encontrar en los pulsos va a ser unos pulsos amplios, porque se va a retroceder la sangre. Entonces ya no va a ser si usted pone el dedo, ya no va a sentir el tac, 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 tac del pulso, sino va a sentir un roce que como que le acaricie el dedo, ¿no? De extremo a extremo. O sea, va a ser un roce del retroceso de la sangre. Por eso a este pulso se le llama pulso amplio. Entonces, eso es lo típico de lo que sería el ductus arterioso, ¿no? Va a tener, si es grande, un segundo ruido alto. Si es grande, un soplo continuo no tan intenso. Si es grande, va a tener un pulso bien amplio. Si es pequeño, el soplo va a ser más intenso, porque recuerden que siempre hay una turbulencia cuando la venita es más delgada. El soplo va a ser más intenso. El segundo ruido va a estar normal, porque no está pasando mucha sangre, ni está sobrecargando la sangre pulmonar. Y como no hay mucho robo, va a haber un pulso amplio muy poco sensible. Entonces, esa es la diferencia entre un ductus grande y un ductus pequeño. El ductus grande me va a dar insuficiencia cardíaca, el ductus pequeño va a estar normal. El niño va a estar normal, me va a permitir esperar a veces hasta el año de edad para cerrarlo a través de cateterismo. A veces están cerrándose ya desde los 3 meses cierran con cateterismo ya, ¿no? Y solución, ya no se abre el pecho, ya no se tiene que cortar, en realidad ya no se le abre al costado, porque por el costado entran, por las costillas entran cuando hacen la cirugía, porque acá, por este lado de las costillas, del lado izquierdo, tengo más acceso al ductus, ¿no? Entonces le cortan entre las costillas y abren separan las costillas y ponen un aquí. La signología, pues ya ustedes saben, ya no la voy a repetir más, ¿no? Y si es que al inicio debemos hacer tratamiento médico, aquí está. Vamos a ver qué cosa nos dice. Esto ya fue visto, también ya fue visto. Ya, bueno, el electrocardiograma va a ser, le dije, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, el crecimiento, ¿no? Y nuestra radiografía nos va a dar una dilatación del tronco de la pulmonar. Mire, esta es la pulmonar, como ustedes han visto, llega casi el flujo al tronco, entonces la sobrecarga, si la comunicación es muy grande, nos va a dar va a hacer que este tronco de la pulmonar esté dilatado y que el flujo esté incrementado. Verán ustedes aquí, ¿no? El tronco está dilatado, el flujo incrementado y el corazón izquierdo crecido porque la punta se metió. ¿Se acuerdan ustedes cómo se lee la radiografía? Bueno, y yo creo que no se acuerdan, porque cada que he preguntado, vamos a decírselo, pero por favor, siempre es bueno que ustedes revisen placas, ¿no? Si yo tengo la punta escondida, me habla de ventrículo izquierdo crecido, porque el ventrículo izquierdo está siempre en esta posición, ¿no? El ventrículo izquierdo está en esta posición, entonces
crece y baja la punta hacia abajo. Si yo tengo el ventrículo derecho crecido, voy a tener la punta levantada. Esto la punta levantada porque el ventrículo derecho está en esta posición. Crece el ventrículo derecho y levanta la punta. Y me da como un botincito, la punta aquí, ¿no? Entonces, aquí es típico, esto es crecer ventricular izquierdo porque la punta está escondida, con flujo pulmonar incrementado y tronco de la pulmonar dilatado. Esto es un ductus. Por radiografía yo ya hago el diagnóstico. A veces no necesito ni escuchar al niño. Por radiografía, y es acianótico. Si no tiene cianosis de cajón, digo, oye, este es un ductus. Vamos a ver ese niño, ¿no? Cuando nos mandan interconsultas, nos mandan la radiografía. Nosotros por radiografía sacamos muchos diagnósticos, ¿no? Y en este caso decimos que es ductus. Es típico de ductus. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Existe un tratamiento médico, de la que más se usa es la indometacina. La verdad es que esta indometacina, cada ampolla cuesta $200. Y abierta la ampolla tiene que usarse ahí, ya no se puede guardar. Y los chiquititos pesan poquito, pues, ¿no? Entonces, la dosis es así. 0,2 miligramos por kilogramo endovenosa, con intervalo de 12 horas, se da 3 dosis. Algunos dicen darle cada 24 horas, dependiendo, porque tiene efectos colaterales, ¿no? Entonces, mejor le damos cada 24 horas, dicen mejor, porque si no, vamos a tener complicaciones. Entonces, también es válido darle cada 24 horas. Las dosis, esta es la dosis de ataque, la primera dosis, y la segunda dosis sería esta, ¿no? Entonces son 3 dosis. Y después de cada dosis tenemos que evaluar al paciente para ver si cerró y ya no estar poniéndole las otras dosis, ¿no? El ibuprofeno es otro de los medicamentos que se está usando. Ya hay acá ibuprofeno endovenoso, ¿no? Justamente lo han traído por estos chiquitos para no usar la indometacina, que me sale más cara y que tiene efectos colaterales mucho más que el ibuprofeno, y tienen la misma respuesta. Acetaminofén también tiene la misma respuesta. Se han hecho estudios y artículos. Los 3 tienen el mismo porcentaje de cierre de ductus en niños en la primera semana de vida. Conforme va pasando los días, el efecto ya es más difícil cerrarle el ductus medicamentosamente. Entonces solo lo intentamos hasta los 15 días de vida. Después de eso ya no, porque vamos a gastar plata y el porcentaje de cierre es menor, muy menor. Y los efectos colaterales son grandes, así que ¿para qué arriesgarlo? Entonces ya es mejor esperar de repente a la parte quirúrgica, si es que no cerró, o de repente a la parte hemodinámica, al cierre con hemodinámico más adelante, si es que no cerró, y si es un niño que está estable, ¿no? Entonces, este es el medicamento para el cierre, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace actualmente. Se usa más ibuprofena y acetaminofén que la indometacina, que han de ser el único medicamento que usábamos y que después de varios estudios se consiguió ver que existen otros medicamentos también que pueden cerrar ese ductus, ¿no? Entonces ahí ya vimos que la ligadura ya no se secta, ya no hay sección, ya no se secta. Acá dice ligadura o la sección quirúrgica, pero ya no se secta por si acaso, ¿ya? Y la oclusión se llama coil, ese espiralito que le digo, ese como resortito, que ahorita ya se está cerrando inclusive a partir de los 6 meses, no en nuestro medio. En nuestro medio todavía lo cerramos al año, ¿no? A partir del año. Pero uno puede esperar, si el niño está tranquilo, puede esperar hasta los 18 meses, pero es mejor cerrarle al año de vida, ¿no? O a los 6 meses si es que tenemos las posibilidades, para que el niño no tenga complicaciones de neumonía. Recuerden que dijimos que el niño tiene complicaciones de neumonía cuando hay insuficiencia cardíaca. Y esas 3 que acabamos de pasar, esta la vamos a ver en la siguiente. Estas 3 patologías me llevan a insuficiencia cardíaca,
sí son comunicaciones y llevan Shang y mucho flujo y son comunicaciones grandes. Bien, chicos, hasta aquí nos quedamos, ¿no? Porque me he pasado 9 minutos. La segunda parte la vemos el próximo, el lunes, ¿no? Que también me toca en el segundo turno. ¿Alguna pregunta? Quiero verlos. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Todo claro? ¿Están doctora. ahí? Ah, ya. ¿Todo claro? ¿Todo claro? Sí, Veo doctora. bastante. Sí, Espero que hayan doctora. entendido, porque me va a decepcionar cuando les pregunte al grupo y no me contesten. Así que, y que no aprueben las preguntas en el examen. Y ahí sí ya me va a molestar, ¿no? Porque yo me estoy bajando para que ustedes puedan entender. Y entonces ustedes tienen que repasarlo también. ¿Está bien? Listo, bien, Vilga. Listo. Qué bueno que, que me hayan entendido. Nos vemos. Hasta luego, chicos. Doctora, Hasta luego, doctora. antes de que se retire, por favor, ¿podría dejar de grabar, doctora?